Bien, tienen sus Biblias abiertas en el libro de Proverbios capítulo 6, ¿sí? Manténgala ahí abierta, luego le diré los versículos que vamos a leer. La Biblia, hermano, como revelación de Dios que es, porque la palabra de Dios es como justamente indica, palabra de Dios es la revelación de Dios, está llena de algo que nosotros hemos hablado en varias oportunidades, principios de vida o principios bíblicos. Y sé que usted conoce lo que significa, pero permítame recordarlo para tenerlo, para refrescarlo en la memoria. Los principios de vida o principios bíblicos son verdades inalterables que Dios ha dado, ¿vale? Esas verdades, hermanos, son pautas de comportamiento que nos sirven o son la base para saber cómo actuar en diversas situaciones de la vida. Porque ¿quién no ha pasado por diferentes momentos donde no ha sabido qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Son momentos, vamos a decir, críticos, difíciles o no difíciles, pero nos llenamos de ciertas dudas sobre qué hacer o qué no hacer. Bien, Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a través de ella, para que sepamos qué hacer, para que sepamos cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida. Y yo no sé si usted se ha parado a pensar, pero reflexione en esto. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador, dice la palabra, Él nos guía, Él nos enseña y nos ha dado su palabra, que son todos esos principios bíblicos, eso nos debe hacer pensar en algo. ¿En qué? En nuestra incapacidad para afrontar con éxito muchos de los momentos de la vida. Nuestra capacidad es limitada, hermano. Sí o sí necesitamos la ayuda y la dirección de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a través de toda esa palabra. Si no, no tiene sentido que Dios nos lo hubiese dado. Y como digo, la Biblia está llena de esos principios de vida, principios que nos ayudan o nos capacitan a encaminar nuestro andar diario en la voluntad de Dios, porque todos hemos sido llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que a mí me parece, no de acuerdo a lo que dijo fulanito, menganito, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sé? A través de esos principios, a través de su palabra. Esos principios bíblicos nos capacitan, nos impulsa a tener una vida plena y una vida con propósito. Una vida plena y con propósito no significa que no hay problemas, hay dificultades, hay contratiempos, pero a pesar de eso, Dios está ahí para ayudarnos y para guiarnos en cada una de esas situaciones. Esos principios bíblicos nos ayudan a ser la persona que Dios quiere que seamos. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere que seamos de determinada manera. ¿De qué manera? Igual que fue su Hijo Jesús. Por eso dice la palabra que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, de asemejarnos a Él. Dios quiere que seamos unas personas determinadas y para ello Él ha dado toda su palabra, todos sus principios. Y podemos encontrar esas verdades reveladas, como digo, a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, a través de los mandamientos, cuando Dios dice haz esto o no hagas lo otro. ¿Qué son esos mandamientos? Son principios de vida, son pautas que Dios establece ¿para qué? Para que vivamos nuestra vida de una manera ordenada o de acuerdo al orden de Dios. Porque así como Dios es misericordioso, ¿qué dice la palabra que debemos ser nosotros? Misericordioso. Dice, Dios es santo, que debemos ser santos nosotros también. Sed santo como vuestro Padre Celestial lo es. Dios es un Dios de orden. La Biblia nos llama a vivir de una manera ordenada, pero ¿cómo puedo vivir yo de esa manera? Dios ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en el orden que Dios ha establecido para nuestra vida. Y nosotros encontramos esas verdades o esos principios bíblicos revelados en los mandamientos, no solo en los mandamientos, en el trato de Dios con los diferentes personajes de la Biblia. Usted puede encontrar cómo Dios actuó con ellos y a través de esas acciones, de ese trato personal de Dios con esos hombres y mujeres de la Biblia, Dios revelaba aspectos de su carácter. Dios revelaba aspectos de su voluntad y de la manera que Él tiene de actuar en la vida de las personas. Encontramos esos principios bíblicos en las enseñanzas doctrinales. Tenemos las epístolas, no pistolas, epístolas, ¿vale? Que son esas cartas que están en las escrituras para enseñarnos ciertas cosas sobre cómo debemos actuar. Tenemos el libro de Proverbios que hemos abierto. En definitiva, toda la Biblia está llena, completa de esos principios, de esas verdades inalterables de Dios que nos ayudan a afrontar cualquier situación de nuestra vida. Incluso la palabra de Dios utiliza de forma simbólica a los animales para enseñarnos también.
Parece algo extraño, pero es así. A veces cuando Dios quiere enseñarnos una verdad determinada, utiliza simbólicamente el ejemplo de un animal o también para expresar una necesidad en la vida del creyente. Le pongo un ejemplo. El salmista, para hablar acerca de la necesidad que él tenía de Dios, de conocer a Dios, de estar cerca de Dios, ¿sabe qué dijo él? En el Salmo 42:1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él estaba expresando una necesidad y la manera de mostrar esa necesidad era comparándose con ese siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Con esa necesidad, Señor, es la que yo siento por ti. Por ejemplo, Isaías 40:31 dice, los que esperan en el Señor levantarán alas como qué, como las águilas. No significa esto, no vaya a perderse usted en sus pensamientos, que le van a salir alas, ¿vale? No piense usted que va a tener la vista del águila y que no. Es una forma simbólica de hablar para decir que si tú confías en el Señor, tú saldrás de esa situación, te levantarás de cualquier situación determinada. Está utilizando un simbolismo de un animal, el águila, para enseñarnos una verdad determinada. El Salmo 92:10 dice, aumentarás mis fuerzas como las del ¿qué? Del búfalo. ¿Quiere decir que nos convertimos en un búfalo? No. Vuelvo a repetir, está utilizando un animal para enseñarnos una verdad determinada. También el Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo, y esto lo recordarán, o el mulo, que no tienen entendimiento, dice la palabra. ¿Saben? Y la lista puede continuar. Pudiéramos seguir hablando de diferentes animales que menciona la palabra de Dios para enseñarnos una verdad determinada. Y en esta hora quiero utilizar ese simbolismo para hablar acerca de algo que afecta a nuestra vida, que sí o sí en algún momento nos toca. Y quiero hablar acerca de la hormiga. ¿Y qué podemos aprender de la hormiga? Hay una enseñanza que la Biblia nos da a través de este animalito. Realmente en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 24, nos enumera 4 animalitos muy pequeños. Dice que son los más pequeños de la tierra. Sin embargo, dice de ellos que son más sabios que los sabios, dice la Escritura. Y uno de esos animalitos o un insecto es la hormiga. Pero ¿qué se puede aprender de una hormiga? ¿Qué nos puede enseñar Dios a través de esa creación suya que es la hormiga? Vamos a Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al 11. Dice la palabra, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9, y este es el título de esta reflexión, perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La Biblia menciona a este insecto como un ejemplo para que nosotros corrijamos una de las actitudes o hábitos más destructivos y que más daño pueden hacernos en la vida. Y es la pereza, hermano. La pereza sabemos lo que es o lo que significa. Es una palabra habitual en nuestro vocabulario. Pero para aquellos que no sepan lo que es la pereza o sinónimo de esta palabra es desgana, vagancia, holgazanería, flojera. ¿Qué otra palabra puede definir? En algunos otros países, en Ecuador, ¿cómo se le dice? Igual. En Honduras, igual se dice lo mismo. Vale, todos sabemos lo que es la pereza. Ahora, no hablo de esa pereza que en un momento determinado uno siente por la mañana cuando está calentito en la cama y se tiene que levantar, ¿verdad? Y usted oye la lluvia, mira por la ventana y dice, ¡ay, qué pereza levantarme ahora! ¿O no le ha pasado? Yo pensé, Dios, ¿solo me pasa a mí eso o qué? Pero igualmente usted se levanta. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. No hablo de esa pereza. Hablo de la pereza como un estilo de vida, como un hábito arraigado en la vida de una persona. Y hermanos, la pereza está a la orden del día. Uno lo ve en todas las esferas de la sociedad. Usted va a arreglar un documento en un organismo oficial
Y usted a veces se desespera porque ve una cantidad de gente amontonada. Yo no digo que sea así en todos los lugares, pero a veces sucede. Usted ve una cantidad de gente amontonada en mesas de aquí y allá y usted va a arreglar un simple papel para que le pongan una firma y lo tienen saltando de un lado a otro, un día, venga mañana, venga pasado. Y hay una pereza generalizada en ese sentido. Vemos la pereza también en las familias, en los gobiernos y aún en nuestra propia vida personal. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que hemos normalizado y hemos aprendido a convivir con la pereza. Incluso la mayoría de las veces salimos en la defensa de ella y la justificamos. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones, hermanos, hemos tenido que tomar una decisión importante en la vida? ¿En cuántas ocasiones hemos tenido que decidir algo que es crucial para el hogar, para nuestra propia vida personal, pero seguimos dilatando esa decisión en el tiempo? Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no hacemos absolutamente nada. ¿Cuántas veces hemos reconocido que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida? Que tenemos que romper con una actitud que no nos está ayudando. Somos conscientes de ello, pero pasa el tiempo y no hacemos nada. ¿O cuántas veces somos conscientes que debemos tomar un rumbo diferente en la vida y sencillamente no hacemos nada? Dejamos que pase el tiempo y encima no solamente dejamos que pase el tiempo, sino que buscamos argumentos para de alguna manera justificar nuestra actitud de que no hacemos nada. Y nos decimos a nosotros mismos, nos autoengañamos y decimos, bueno, es que todavía no es el tiempo o estoy esperando el tiempo de Dios. Es muy habitual escuchar esto en los ambientes cristianos, ¿verdad? No, hermano, es que yo estoy esperando el tiempo de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar esperando? Pero a veces utilizamos esas frases que suenan muy espirituales como un argumento sencillamente para no hacer nada. A veces decimos es el trabajo, es la gente, es la situación económica, es la situación del país, es esto y lo otro. Todo ello para justificar el verdadero problema. ¿Cuál es el problema? La pereza, hermano. Y tenemos que luchar contra ello porque esto es una actitud destructiva en nuestra propia vida. Aunque no hace ruido, aunque no es escandalosa, la pereza tiene un poder altamente destructivo que lleva a una persona a la ruina. No solamente en términos materiales o económicos. La pereza en la vida de la persona puede llevarte a la ruina moral, a la ruina espiritual, a la ruina familiar y en todos los sentidos, hermano. Es tan dañina que muchas veces ni nos damos cuenta de ello. Y a veces necesitamos recordar las consecuencias que puede originar en nuestra vida para que nos demos cuenta de la importancia que tiene y que muchas veces no se la damos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la pereza? Quiero decirle que hoy no terminaré la reflexión porque es larga, la segunda parte será la semana que viene. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la pereza? Mire, entre otras, la pereza nos lleva a una vida de escasez y de mediocridad en todos los sentidos. Nos lleva a una vida de escasez y de mediocridad en todos los sentidos. Vaya al capítulo 19 de Proverbios. Va a mantener su Biblia abierta en ese libro y vamos a estar mirando algunos versículos. Proverbios capítulo 19, verso 15. Dice la palabra de la siguiente manera: la pereza hace caer en profundo ¿qué? Sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios capítulo 19, verso 15. Dice, hace caer en profundo sueño. Esto es una forma de decir sencillamente que la pereza te lleva a un estado de abandono, hermano. Ese profundo sueño es un estado de abandono, donde de forma voluntaria estamos, entre otras cosas, perdiendo oportunidades que Dios nos da en la vida para salir adelante. Cuando nosotros caemos en ese estado de abandono a causa de la pereza, nosotros anulamos las capacidades, los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Porque cada uno de los aquí presentes tiene capacidades. Tú has nacido con un talento, con una capacidad determinada. Aparte de eso, cuando venimos a Cristo, Dios nos da dones para que para que la iglesia del Señor sea edificada. Pero ¿qué sucede? Muchas veces mi desgana no es que no tenga el don. No es que no tenga la capacidad, pero mi falta de empeño, de esfuerzo en hacer las cosas termina anulando esa capacidad. No es que me sea quitada, sino que yo la anulo
con mi inactividad, con mi falta de esfuerzo, hermanos. Eso es como aquella parábola que el Señor nos pone en las Escrituras del siervo infiel, donde dice que Dios da, o que el Señor en la parábola da determinados talentos a cada uno. Y van y lo multiplica, pero había uno que sencillamente lo que hizo fue enterrarlo, anularlo. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Nuestra flojera, nuestra vagancia, nuestro gandulismo, como se dice en Canarias, no nos deja poner en marcha esos talentos, esas capacidades que Dios nos ha dado. No solamente eso, hermano, sino ese estado de sueño, y no es un sueño literal, sino es un estado de abandono, impide que nosotros podamos avanzar en el camino de la fe y en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Nos cansamos de decir, y ustedes de oír también, Dios tiene un propósito para tu vida. Y muchas veces se queda solamente eso, en una frase bonita. Dios tiene un propósito para mi vida. Nos regocijamos en esa verdad, pero muchas veces nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de trabajo, nuestra flojera está impidiendo que ese propósito se cumpla. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no lo permitimos en nuestra propia vida. La pereza te hace sentir una persona inútil y sin posibilidades. La pereza hace que te sientas insatisfecho en todos los aspectos de tu vida. Mira lo que dice ese versículo 15. Dice en la última parte, y el alma negligente padecerá hambre, dice la Escritura, necesidad. Sentirás que nada te satisface. Te hace sentir que eres un inútil, que no tienes posibilidades en la vida. No solamente eso, la segunda cosa también que podemos aprender es que la pereza provoca desconfianza y rechazo en aquellas personas que nos rodean. Vayan conmigo al capítulo 10 de Proverbios y veamos lo que dice el versículo 26. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Proverbios capítulo 10, verso 26, dice la palabra, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envía. La persona que vive en el sueño de la pereza, ¿sabe qué? No es confiable. Esa persona no es confiable para que se le encargue ningún asunto de importancia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje de alguna manera. ¿Por qué no es confiable? Porque su dejadez y su abandono causa dolor a aquellos que quieren confiar en esas personas. Quiero confiar en ti, pero tu abandono, tu dejadez, tu pereza no me deja confiar. Y dice la palabra que causa de alguna manera dolor a aquellos que quieren confiar en ellos. Y hermano, esto es así. ¿Cuántos hogares se han roto? ¿Cuántas familias se han destrozado? ¿Por qué? Porque tal vez en medio de la familia, en el matrimonio, lo que sean, los hijos, hay deseos de avanzar, pero una de las partes no quiere. Hay deseo de seguir adelante, pero la otra parte no quiere hacerlo. Y eso va llenando de alguna manera el ambiente familiar, la relación entre toda la familia, aún con los propios hijos. ¿Por qué? Porque no se quiere avanzar, no se quiere seguir adelante y termina por romperse, termina por haber problemas. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer nada. Y eso afecta a todo. Hermano, usted puede, creo que todos hemos vivido esta situación, usted puede comprender e incluso puede llegar a ayudar a una persona en algún momento de su vida, bien sea porque está enferma esa persona, bien sea porque tiene un problema determinado o se enfrenta a una dificultad determinada. Usted de alguna manera se solidariza con esa persona y siente el deseo y se identifica con esa persona, siente el deseo de ayudarle. Pero aquellos que viven sumergidos en el sueño de la pereza provocan una reacción contraria a esa. Provocan una reacción de rechazo, de apartarse de ellos, de no tener ningún tipo de compromisos con ellos. ¿Por qué? Porque ni la propia persona hace nada por sí misma. Usted puede ayudar a cualquiera que necesita la ayuda y que quiere ser ayudado, pero no todo el mundo quiere ser ayudado. Y una de las razones por la que muchos no quieren ser ayudados, ¿saben por qué? Sencillamente porque son perezosos, porque no quieren esforzarse, porque no quieren hacer nada para cambiar sus propias vidas. Por eso, este pasaje, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envía. La tercera cosa, hermanos, el perezoso vive de frustración en frustración.
Dice el capítulo 13, verso 4. ¿Lo tienen? Capítulo 13, verso 4. 13, verso 4. Capítulo 13 de Proverbios. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Desea y nada alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me está diciendo que el perezoso, como cualquier otra persona, tiene deseos, tiene ilusiones, hace planes, como cualquier otra persona, porque aquí dice claramente el versículo que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él hace planes, se ilusiona, se entusiasma con la idea de mejorar en la vida, incluso toma la iniciativa de dar algún paso para conseguir un objetivo determinado, pero toca su pereza, su espíritu de abandono, su flojera, su falta de iniciativa, vuelve a empujar a la persona, la detiene, la empuja al sueño, a ese estado de inactividad y no llega a hacer nada. Y por eso se siente frustrado, porque tiene el deseo, pero luego al no hacer nada, ese deseo se convierte en una frustración en su vida. En el capítulo 21, vaya conmigo otra vez, hoy movemos esas hojas que estaban pegadas por ahí. Proverbios capítulo 21, versículo 25, repite esta expresión. El deseo del perezoso que hace le mata porque sus manos no quieren trabajar, dice la palabra. Entonces, ese deseo, esa iniciativa que tenía en un principio para cambiar, para mejorar, se convierte en una frustración, en un fracaso, en otro intento fallido. Y ¿saben qué? La tendencia a deprimirse siempre está flotando en el aire, en la vida de esa persona. Lo que empezó con un buen deseo, con una iniciativa para hacer algo, para cambiar su vida, termina en una frustración. ¿Por qué? ¿Culpamos al diablo? No, aquí no tiene nada que ver el diablo. ¿Culpamos las circunstancias? ¿Culpo a mi familia? ¿Culpo la economía? ¿Culpo a Pedro Sánchez? ¿A quién culpo? El culpable es uno mismo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no he hecho absolutamente nada. Y entonces mi deseo, mi ilusión, mi entusiasmo se convierte en una frustración en mi vida. Y la culpa es mi pereza, mi falta de esfuerzo, mi falta de querer hacer cambiar la situación en la que estoy viviendo. Otra actitud más, el perezoso crea un mundo de fantasías alrededor de sí mismo para evitar el esfuerzo. Se lo repito, el perezoso crea un mundo de fantasías alrededor de sí mismo para evitar el esfuerzo. Proverbios capítulo 15, vaya conmigo, verso 19, veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Saben lo que es un seto de espinos? ¿Ha tratado usted de caminar entre espinos? Esos matos con esas púas grandísimas que se traba, que le hace daño, que se le clava, que se hace herida. Es imposible caminar en medio de un seto de espinos. Mire, hay un comentarista de la Biblia que se llama Mateo Henry. Él dice de este versículo, el perezoso inventa toda clase de excusas para librarse del trabajo e intenta convencer a los demás de que su camino está bordeado de espinos. Dicho de otra forma, hermano, usted se ha encontrado tratando de ayudar a alguien, pero esa persona lo único que le pone es excusas para no hacer nada. Y le argumenta y le dicen, pero mira, es que yo viví determinadas experiencias dolorosas. Hermanos, todos hemos vivido experiencias dolorosas, ¿sí o no? Todos. No sientan las que ha vivido, sino las que nos quedan por vivir todavía. Todos hemos vivido experiencias dolorosas, pero este tipo de personas que está dominado por la pereza suele echar mano siempre o argumentar, no es que yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo viví determinada experiencia. O tal vez te habla de los problemas actuales o que su circunstancia económica, familiar o lo que sea es un problema. La persona trata de hacer ver que su realidad es tan fuerte, tan dramática, tan llena de dificultades que no puede hacer nada por cambiarla.
Eso es lo que trata de hacer el perezoso, cuando la realidad es sencillamente que no quiere esforzarse ni quiere hacer nada. Por eso, de alguna manera, trata de crear situaciones, de imaginar situaciones de supuestos peligros, de supuestos problemas que te vas a encontrar como una manera de justificarse para no avanzar. Mire lo que dice capítulo 22 de este mismo libro de Proverbios, el versículo número 13. Proverbios 22, verso 13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, mira, yo no voy a salir a la calle porque seguro que hay un león suelto y me va a matar y me va a comer. Y así hay otro versículo muy similar que dice algo parecido. ¿Qué quiere decir toda esta serie de cosas? Él comienza, la persona perezosa, la persona que no quiere hacer nada, que no quiere dar pasos hacia adelante, sencillamente comienza a imaginar todo tipo de situaciones conflictivas en las que se puede ver. Y eso lo utiliza como una excusa para mantenerse en la misma actitud y no hacer nada. ¿Podrías hacer esto? Bueno, pero ¿y si me sale mal eso? ¿Y si después no sé qué? ¿Y si después no sé qué? Y comienzas a imaginar algo que no es real, que no ha sucedido, actuando como dice el pasaje, el león está en la calle, mejor no salgo fuera, ¿verdad? Así me protejo. Son sencillamente argumentos que levantamos para limitarnos a nosotros mismos, para justificar nuestra actitud de falta de esfuerzo, de querer hacer las cosas. Y eso, hermano, aunque parece una actitud cómoda, placentera, lo que está haciendo es destruyendo nuestra vida. Nos estamos autodestruyendo. Una cosa más y con ella termino. La pereza te vuelve una persona arrogante y hace que rechaces los consejos de aquellos que te quieren ayudar. Mire lo que dice capítulo 26, verso 16. Como sé que hay alguien tomando nota, la pereza te vuelve una persona arrogante y te hace rechazar los consejos de aquellos que te quieren ayudar. Proverbios capítulo 26, verso 16. En su propia opinión, el perezoso que es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Él es más sabio que 7 personas que quieran aconsejarlo. Esa es la actitud del perezoso, porque la pereza te hace creer que tú mejor que nadie sabes lo que necesitas. La pereza te hace creer que nadie te comprende, nadie entiende tu situación, solamente tú sabes lo que te hace falta, lo que necesitas, lo que tienes o lo que no tienes que hacer. ¿Saben qué? Ese es un pensamiento o ese pensamiento es un mecanismo de defensa que utilizamos para mantenernos en ese estado de pereza. Y sencillamente, hermano, esa actitud es una actitud de arrogancia, porque dice la palabra en el versículo 16, en su propia opinión, ¿vale? En su propia opinión, el perezoso es más sabio. Yo sé lo que a mí me conviene. Han escuchado esa frase y la hemos dicho también en alguna ocasión. Yo sé lo que a mí me conviene y es sencillamente una forma de decir, no me interesa lo que me estás hablando. ¿Sí o no? Es a veces lo actuamos de esa manera. El perezoso actúa de esa manera, pero no de una manera puntual en su vida, sino como una forma de vida, como un hábito de vida. No acepta el consejo de nadie. Por eso es difícil, hermano, ayudar a una persona que está sumergida en el problema de la pereza. Mire, nosotros vemos como problemas tal vez la drogadicción. Vemos, y realmente es un problema. Vemos una persona, hubo una época en los años 80, 70, 80, 90, donde la droga corrió por todos lados, en todas partes de España. Yo recuerdo que aquella generación, muchas personas que murieron a causa de eso. Las calles, la droga corría por las calles y veíamos en ello un problema, y era un problema difícil porque donde había una persona con problemas de droga, había un hogar roto. Había un hogar con muchos problemas, peleas entre los esposos por ese hijo o por ese familiar que terminaban rompiéndose los hogares y tantas otras cosas. Otras personas terminaban quitándose la vida o quitándoselo a otro y así sucesivamente. Y decimos, caramba, eso es un problema. Mire, tan peligroso, tan dañino como puede ser la drogadicción, es la pereza, hermano. Es la pereza. Por eso la Biblia le dedica tiempo.
Y nos llama a que cambiemos de actitud, a que no nos dejemos llevar por esa actitud que va a terminar por destruir nuestra vida, por arruinarnos en todos los sentidos, moral, emocional, físico, espiritualmente, económicamente, en todos los sentidos. Pero ¿sabes qué? Pasa desapercibido en nuestra vida. Con mucha sutileza se va metiendo en nuestra vida y cuando no nos damos cuenta o cuando nos venimos a dar cuenta, si nos damos, estamos presos de ella y no nos deja avanzar en el camino del Señor. No nos deja alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos limitando esos dones, esos talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Nos volvemos personas, nos autoaislamos. ¿Por qué? Porque no acepto el consejo de nadie. Yo creo saber lo que me interesa, lo que me conviene, lo que es mejor para mí. Y lo hemos leído en la palabra. Dice que el perezoso es sabio en su propia opinión, más que 7 consejeros que quieran ayudarle. Eso es una actitud de arrogancia y de rechazo a los consejos de aquellos que te quieren ayudar. Como conclusión en esta mañana, porque el tema continúa para la próxima semana, ¿hay posibilidad de librarnos de esa actitud? Sí. ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero la pregunta que quiero dejarte en la mente para ti, para mí, para que estemos meditando en ello. ¿Cabe la posibilidad de que la pereza esté haciendo mella en nuestra vida? ¿Cabe la posibilidad de que hayan aspectos de nuestra vida que están siendo dominados, atacados, abrazados por la pereza? Tú me dirás, bueno, yo me levanto todos los días a trabajar. Eso no tiene nada que ver, hermano. Tú te puedes levantar todos los días de madrugada o en la noche a trabajar y aún así ser víctima de la pereza. ¿Qué de la pereza con respecto a nuestra vida espiritual? Porque tal vez en nuestra vida laboral nadie nos juzga, nadie nos puede señalar, mira a esta persona. ¿Por qué? Porque todos cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero ¿qué con la pereza en términos espirituales? ¿Qué con la pereza en términos de nuestra relación con Dios? El hermano David hablaba la semana pasada de esa intimidad, de esa relación con Dios. ¿Esa relación con Dios está dominada por la pereza en nuestra vida? ¿Hay relación con Dios? Tendría incluso que decir. ¿Ha afectado la pereza en nuestra vida de tal manera que ni siquiera cogemos la Biblia para leerla? ¿Ha afectado la pereza en nuestra vida que ni siquiera somos capaces de orar a Dios, de pedir su dirección? Debemos pensar en ello. Dios está en contra de la pereza, dice la palabra, porque es destructiva, porque nos aparta de Él, nos aparta de sus caminos, nos aparta de sus propósitos que Él tiene para nosotros, hermano. Por eso te invito que en estos días estés reflexionando sobre ello. La pereza te lleva a un estado de miseria. Leímos uno de los primeros versículos, dice que el perezoso padecerá hambre. Habrá necesidad. Ya no estoy hablando en términos de comida, no estoy hablando en términos de cosas materiales, en todos los sentidos. Nos puede llevar a una vida, a un estado de miseria moral, espiritual, económico, social, de relaciones con las demás personas. La pereza nos aísla y nos aparta de la comunión con los hermanos y de la comunión con Dios, de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Así que, hermano, piensa en ello durante esta mañana, reflexiona durante estos días y hazte la pregunta, haz una mirada introspectiva hacia adentro y pregúntate, ¿soy perezoso con respecto a Dios? ¿Soy perezoso con respecto a mi relación con Él? ¿Debo cambiar algunos aspectos de mi vida que están afectados por esa pereza? Estoy seguro que si hacemos ese tipo de preguntas, Dios va a hablar a tu vida. Porque Dios está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en que tú avances, sigas adelante, vayas creciendo. Y Él te va a hablar si es así. Amén, hermanos.